Bienvenidos a Abriendo Puertas, un viaje a través de la cultura, acompañado de invitados que hoy construyen historias únicas. Prepárate para inspirarte sin límites. Abriendo Puertas con Bernardo Noval. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Abriendo Puertas con Bernardo Noval. Hoy tengo el privilegio, honor y mucho más por tener a una amiga aquí frente a mí y amiga de mis amigos, que siempre va a ser lo más especial. Es Marifer Centeno, que es grafóloga, pero creo que ser grafólogo genera muchas interrogantes en nuestra audiencia, ¿no? Entonces, primero una grafóloga simpática, animada, muy querida. Cuéntame, por favor, Marifer, primero bienvenida. Cuéntame qué es ser grafólogo en México. ¿Qué es ser grafólogo en México? Es estudiar la personalidad por medio de la escritura. Cuando tú escribes es tu cerebro que manda formación a las manos. Entonces no tiene nada de esotérico, no tiene nada adivinatorio, es un proceso neurofisiológico. Justamente hace un día estaba en un enlace para Despierta América, y en el enlace había un psicoterapeuta, ¿no? Y decía, estábamos hablando del lenguaje corporal y lo que yo decía es que el lenguaje corporal, al final del día los seres humanos no somos un diccionario, necesitamos agrupar no solamente gestos, sino para poder entender la personalidad. Hay muchos elementos que nos ayudan a completar el rompecabezas del ser humano. Y al ser un proceso neurofisiológico, bueno, pues es una prueba pericial, además sirve en selección de personal. No sé, ¿alguna vez han ido a pedir trabajo que te hacen dibujar un hombre bajo la lluvia o la figura humana? Bueno, pasa a ser analizado por un grafólogo y no lo sabes, es una prueba proyectiva de personalidad. Entonces, creo que la aplicación es enorme en selección de personal, en orientación vocacional, en grafoterapia, en juzgados, en tendencias criminales. En el caso del Zodiaco, por ejemplo, fue materia de grafoscopía, encontrar si estas cartas anónimas que se mandaban correspondían o no, si fue estampado bajo presión, por ejemplo, en periciales, materia de grafoscopía. Pensemos en casos de testamentos, falsificaciones, abusos de firma en blanco, en caso de renuncia, si fue estampada bajo presión, en fraudes procesales, que son de las cosas más graves que puede cometer alguien, falsear esta documentación. Todo esto lo va a ver un perito grafólogo. Ahora, un perito grafólogo, es lo que estás diciendo me deja atónito, porque realmente tener en este programa a la mejor grafóloga del mundo, según la revista Forbes. Muchas gracias. No, según los medios, según la gente, según todas las personas que lo dicen de ti, esa comunidad de 50 millones de seguidores que has formado, nos hace entender que tú lo has hecho como entretenimiento y me parece bien, y tú estás en los medios y sales analizando la personalidad de alguien, lo cual me parece que es como una receta médica de esto eres tú y úsalo como tú decidas para tu mejoría, ¿no? Claro. Creo que eso está muy bien. Al final del día yo no puedo diagnosticar y decir esta persona es un psicópata, no puedo porque no soy psiquiatra. Pero sí lo estás viendo estás viendo, y a lo mejor se puede encuadrar una personalidad, se puede hablar de tendencias. Otra cosa que es importante, a mí me gusta, creo que a veces se utiliza la palabra entretenimiento como peyorativo, pero pienso que el entretenimiento alimenta el alma, porque... Totalmente, yo me dedico a eso, y las industrias creativas y el entretenimiento alimentan el alma y las emociones, Fer. O sea, yo lo veo, Bernie, y digo, por ejemplo, a mí me gusta hablar de personalidades, pero me gusta mucho hablar de casos. O sea, me apasiono hablando de casos, ¿no? Háblame de sectas y... Pero ¿por qué no hablamos de un caso en concreto? Adolf Hitler. De Adolfo Hitler, que además ha sido uno de los mejores mentirosos de la historia. Paul Ekman, en este libro de mentiras, habla mucho de Hitler, seguramente por la edad de Paul Ekman. Y él platica una anécdota de Hitler en la cual Hitler está en los medios de comunicación y él se finge que está muy enojado con los medios y les dice, y cuando cierra la puerta se empieza a carcajear. Pero era un gran maestro del lenguaje corporal, Adolfo Hitler. Tenemos además que entender que este hombre, cuando digo gran maestro, de ninguna manera es una apología. Lo que estamos diciendo es que estos grandes líderes tienen que ser encantadores para poder cautivar a un público, a un auditorio. No existe nada más sabroso que prometer. Lo difícil es cumplir.
Digo, llevamos 5 años y medio del sexenio. ¿Qué opinas del líder de México? De Andrés Manuel López Obrador. Me parece un hombre inteligentísimo, me parece un líder brillante de la comunicación. Un líder brillante de la comunicación, una persona... La buena comunicación es que sabe conectar. Si no sabes conectar, no es un buen comunicador. Yo creo que hasta el nombre del partido que representa es brillante, ¿eh? Por 1000 razones. Por lo que, ¿qué te puede decir la grafología de Morena, no? Pues es la virgencita. También la piel morena de los mexicanos. Pero vamos, el nombre es una genialidad. El nombre, el movimiento es una genialidad. Él es un hombre genial como comunicador. Ahora, mi pregunta sería, ¿forma parte de estos grandes líderes capitanes de los países que prometen y prometen y prometen, pero al final no cumplen? Esa ya no es mi tarea. Mi tarea sería verlo en una mañanera y decir que da un extraordinario, es congruente con, es decir, es congruente con lo que ha venido defendiendo desde el punto de vista que se mantiene en esas ideas, que son ideas fijas. Habrá quien diga que son terquedades. Me parece un hombre extraordinariamente inteligente, me parece un hombre asertivo, me parece un hombre que conecta maravilloso con quien quiere hablar en el momento que él quiere. Tiene una sonrisa que es extraordinariamente carismática. Tiene una escritura que cuando yo la vi la primera vez, yo no sabía que era de Andrés Manuel López Obrador. En aquel entonces yo trabajaba en la revista Quién y me mandaban firmas de los presidenciables, que por cierto nunca me dijeron que eran los presidenciables. Solamente me mandaron 6 firmas y entonces yo dije, ay, qué bendición, porque me pagaban por firma. Entonces dije, qué bendición. Ya le pagaron 6 clientes. Ajá, me pagaban por firma en Quién. Entonces, si hacíamos 12 firmas en un mes, pero también podían ser 4. O sea, dependiendo de, en ese momento de qué cantidad de firmas, y tenía yo 18 años. Entonces yo dije... ¿Y te llegaron las firmas de los presidenciables? Sí, me las mandó Isri Hernández, que sigue siendo mi amigo y a quien le agradezco además muchas cosas. Entonces, me las manda y las veo y pues ahí estaban las firmas de varias personas, pero nunca me dijo, mira, esta es de, o ten cuidado, o escribe bonito, o escribe feo, nada. Me las mandó y una de ellas era la de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y cuando la vi, me acuerdo que me pareció de una gran intuición, pues más, es incluso un gran poeta y tiene una gran sensibilidad. No, más allá de si es un buen político o no, es un buen líder. Es un gran líder, es un líder extraordinario que sabe perfectamente hablarte y te gusta escucharlo, y lo que hace cada mañana, bueno, también está catalogado como el mejor streamer. A mí cuando alguien dice que López Obrador no sabe comunicar, me da mucho coraje. Si algo sabe hacer Andrés Manuel López Obrador es comunicar, o decir en contra de la lógica, decir que no sabe comunicar, decir que no es simpático. ¡Qué barbaridad! No, y ahora hay un estudio que está circulando las cuentas de todos los jefes de Estado, de quién, digamos que van evaluando quién es el mejor jefe de Estado como líder y el carisma y cómo se han movido en términos de comunicación. Y bueno, pues Andrés Manuel es el 1 o el 2 del mundo, ¿eh? O sea, si no es el presidente de la India, el primero. Es claro, impresionante, ¿eh? Es un gran comunicador. Y creo que además en su momento estamos viendo candidatos, bueno, en su momento cuando Andrés Manuel López Obrador ganó, cuando Trump ganó, eran candidatos anticonvencionales, personas diferentes, ¿no? Donald Trump es diferente a todo lo que se había visto como presidente. Pues sí. Andrés Manuel López Obrador es diferente a todo lo que se había visto en la figura presidencial. Totalmente. Es la disrupción en su máxima expresión. Decían que la mañanera no era una buena idea y a mí me parece que es un elemento extraordinario para conectar y que además dicta la agenda. Los demás reaccionan a lo que él dijo en la mañana, pero está dictando la agenda. ¿No? O deciden no reaccionar, pero ahí está la agenda, ¿no? La agenda la dicta claro. El presidente cada mañana. Estoy completamente de acuerdo contigo y con eso te quiero hacer una siguiente pregunta. Estudiar, yo sé que tú tienes un colegio de grafólogos. ¿Qué fundó mi mamá? Porque mi mamá es la mejor grafóloga que ha existido en el mundo mundial. En la historia del planeta, de la humanidad y sus alrededores, mi mamá es la mejor grafóloga que ha existido y también la mejor mamá del mundo. Entonces en la casa, desde mi bisabuelo, Papá Pepe, que fue la cédula, creo que número 8 de licenciado en Derecho en México, de abogado. Después vino mi tío Pepe, que fue secretario general de la UNAM, mi tío Héctor, mi tío Wilfrido, y después mi mamá, que estudió Derecho. También mi prima Nayeli estudió Derecho. ¿Tú también estudiaste Derecho? Yo estudié Derecho, yo soy abogada.
Yo soy abogada y durante mucho tiempo el tema de las de negligencias médicas fue un tema que para mí era muy importante, porque algo tengo yo de como de confiar en la justicia, de luchar por lo que crees. No es lo más práctico, pero lo hago. Y me gusta mucho el tema de negligencias médicas, me gusta mucho el tema de generar espacios de una verdadera inclusión más allá del discurso. Me parece importantísimo generar condiciones para que cada quien pueda desarrollar su personalidad de forma libre. Creo que en ese sentido el discurso ha sido muy grande para una realidad casi precaria. Entonces, para mí es importante eso. Y bueno, toda mi vida he sido grafóloga, porque mi mamá, pues en la casa se comía, se desayunaba y se cenaba la prueba pericial. La prueba pericial, háblanos de esta, que cómo se integra para la gente que nos escucha. Estamos con Marifer Centeno. La prueba pericial es, vamos a pensar, Dios no lo quiera, ahorita alguien aquí tiene un problema que le falsificaron un documento. Un testamento. Un testamento. Entonces va a requerir ofrecer una prueba pericial en materia de grafoscopía, diciendo si eso no la firma de su papá, de su abuelito, de su nieto. Vamos a pensar que Dios no lo quiera, te despiden, es ilegal firmar una hoja en blanco, pero vamos a pensar que tienes que firmar una hoja en blanco que es estampada bajo presión. Un perito grafólogo va a determinar si, vamos a suponer que en un caso de violencia sexual te van a hacer, por ejemplo, a los menores, les van a hacer un HTP, les van a hacer seguramente una figura humana y el test del hombre bajo la lluvia. Entonces son sin duda alguna pruebas grafológicas. Tenemos también en materia como ofrecimiento de prueba el lenguaje corporal. Entonces, también que en materia de abuso sexual, por ejemplo, de violencia sexual, se utiliza. Asimismo, bueno, están las pruebas documentales, que son estos testimonios que pueden ser escritos a manos, que son documentos, que son videos. La realidad es que la prueba pericial abarca muchas cosas y se le conoce como la reina prueba de todas las pruebas, que antes era la confesional, lo que tú decías. Hoy por hoy es la prueba pericial. Claro, porque lo que tú decías, pues también está ahí pues condicionado al el mío. Tú dices A y yo digo B, y pues ahí se pelean entre lo que tú dices y lo que yo digo. Claro que además estamos en un momento donde desafortunadamente creo que la ley se está utilizando de forma pues temeraria, es decir, me preocupa, voy a poner en un caso Héctor Parra, que hay cosas que a pesar de que son asuntos tan visibles, no son lo suficientemente transparentes. Y creo que a veces es terrible como el dicho de una persona te puede cambiar la vida totalmente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Héctor Parra, es declarado culpable en la segunda instancia por pruebas de realización oculta. Cuéntame qué es realización oculta. Pues lo que solamente tú y yo vivimos y que no hay testigos. Pero suponiendo que tú eres la víctima, tú tienes un mejor derecho que yo. ¿Y qué te hace ser la víctima? El haberte acusado de algo. Vamos a pensar que Dios no lo quiera. No sé, ahorita... Bueno, tú y yo nos peleamos y te caes. Entonces tú me echas la culpa a mí porque yo te golpeé, pero yo te digo a ti que tú me provocaste. Digo que sí, claro, pero yo soy la víctima porque yo te fui a denunciar. Es por eso, porque el proceso penal inició por tu denuncia. Sí, a lo mejor yo te amenacé de muerte antes, suponiendo Dios no lo quiera, que eso no va a pasar. Pero yo no te denuncié. Pero yo, y tú me aventaste porque yo traía un cuchillo en la mano. No, pues estamos pensando, pero generalmente son en casos de violencia sexual que son de realización oculta, es decir, pues es muy útil para la gente que nos esté escuchando. Si ha sufrido algún tipo de acoso o de violación, pues abuso o ha sido sexual, acusado. O ha sido acusado. Porque creo que es importantísimo entender que cuando tú mientes ante una autoridad se le conoce como fraude procesal, es un fraude procesal. Y eso también es terrible. Falsedad de declaración ante presencia judicial es terrible. Y bueno, de alguna forma, para eso el perito lo que va a hacer es analizar las herramientas y le va a decir al juez, mire señor, su señoría, no hay indicios de violencia sexual, o sí los hay, que además son generalmente dos peritos, está la parte actora, está la parte demandada, y al final el juez nombra a un tercero en discordia. Este tercero en discordia dice... pues digamos que es la opinión independiente, porque es nombrada por el juez.
Entonces, el tercero en discordia es el que va a definir exactamente qué es lo que está pasando, porque pues el peritaje de la parte actora pues va a salir a favor de la parte actora y la parte demandada va a salir a favor de la parte demandada. El tercero en discordia es el que al final del día va a tomar las riendas del asunto, pero quien realmente decide es el juez con las pruebas que tiene pues sobre la mesa. Sobre la mesa. Ahora, es muy importante lo que dices porque creo que la personalidad, en otros términos que no nada más sea en la parte penal o en el área jurídica o de derecho como es tu formación. Hoy hablabas del entretenimiento. Es una industria maravillosa. El entretenimiento alimenta el alma. Y a veces dicen, oye, pero mi propio esposo, como qué horror, un chisme más. Mira, el chisme ayudó a que el ser humano evolucionara. Es decir, sin el chisme nos une. Y dirán que esta mujer está loca, pero genera vínculos. O sea, si yo ahorita te cuento un chismesazo, ya tenemos un vínculo. Y ayudó a que la especie sobreviviera. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, y es muy interesante, cuando vemos que un famoso a quien pensamos que tiene una vida perfecta, algo malo le pasa, sirve hasta de consuelo para el alma, como bueno, si a Shakira le fueron infiel, ¿verdad? ¿Qué puede esperar uno? Lo cual es no, pero realmente tiene esa función, te calma, te distrae, te conmueve, te obliga a poder verte en el espejo, te obliga a ponerte un sombrero distinto, y además creo que el entretenimiento tiene una gran responsabilidad del que no siempre somos conscientes, porque vimos, por ejemplo, La Casa de los Famosos, que es un éxito rotundo. Y que sigue siendo, porque ya hay una segunda y habrá una tercera temporada. Y segurísimo va a haber una segunda y va a haber una... A mí me han invitado a entrar a La Casa de los Famosos. Tienes que entrar ya, imagínate, todos con las firmas. Me muero el susto. No, a mí me hacen y lloro. ¿En serio? No, sí, claro, no, yo no hago esas cosas. No. Además, se supone que soy muy seria. O sea, o sea, soy muy simple, me río de todo. No, y aparte me gusta confiar en las personas. Y Carlos se ríe, mi esposo dice que yo quiero a todo el mundo muy rápido. Y, no, yo la pasaría muy mal allá adentro y luego no puedo estarme quieta, tendría que estar en la caminadora todo el día. No. Sí, claro, totalmente. Pero bueno, ¿a qué hablábamos del tema de las industrias creativas? Llegamos a hablar de La Casa de los Famosos. Bueno, La Casa de los Famosos, el tema es el morbo. Ahorita ya hemos visto cosas muy fuertes, pero para que la siguiente edición tenga todavía más audiencia necesitamos algo más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que la gente quiere ver en el entretenimiento? ¿Con qué se quieren entretener? Es interesantísimo porque creo que es prueba y error. Ojalá tuviera uno la varita mágica para saber qué es lo que quiere ver, ¿no? A veces uno hace videos pensando, no, hombre, le va a ir requete bien y le va requete mal. O a veces uno hace un video porque dices, oye, este tema está muy interesante y me gusta y le va muy bien, ¿no? Entonces creo que es cosa de probar y también reinventar el contenido, reinventar la forma de hacer el contenido. Constantemente. Creo que la sorpresa es un factor muy importante y darnos cuenta que la audiencia es muy inteligente. Yo creo que un error que han cometido quizás algunas personas es subestimar a la audiencia cuando la audiencia es la que manda. A lo mejor los propios políticos y las campañas políticas, sin entrar en materia de a favor o en contra de alguien, creo que hoy la sociedad está más informada y que algunos políticos o partidos han tratado de subestimar ese conocimiento de la audiencia y de la gente, y entonces ya no es tan fácil ganar, ¿no? Ya no puedes repartir despensas y llegar y tocar la puerta y decir voy a ser tu mejor candidato y la mejor opción, ¿no? Porque la gente está más informada, porque hay TikTok, porque hay redes sociales, porque hay plataformas, porque la gente lee más, porque el mundo ha cambiado, porque hay una, pues, humanización en todos los aspectos, ¿no? Totalmente. Y además hay un gran debate. Yo creo que para mí TikTok las redes sociales han sido extraordinarias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho en TikTok hacer videos porque el formato es muy rápido, es muy ágil, estás scrolleando, estás viendo qué hay, qué no, es veloz, la información es contundente, es rapidita. A mí, por ejemplo, creo que sí
siempre me han gustado los tips, los test, todo eso me encanta. Entonces, poder jugar a lo que me gusta me parece extraordinario. Por ejemplo, les pongo, no sé, me pongo a pensar en dinámicas como escribo una letra A para ver qué tan chismoso eres. Si la A está muy abierta, mientras más abierta está la parte de arriba, más chismosa es la persona. Mientras más ancha, pues más exagera el chisme. Mientras más chiquito, pues se entera de todo, pero no lo cuenta. A ver, haz una letra G, si las partes de abajo son muy grandes, pues es bien caliente esa persona. Ay, pero no, si la por parte, favor, hay que hacer la tú práctica. eres bien caliente. Yo ya vi tu letra, lo vi en una fiesta de cumpleaños, la recuerdo perfecto. Acelerado, impaciente, nervioso, aparentemente distraído, pero muy clavado. Tienes la cabeza en mil cosas, tratando de ser concreto, de hacer las cosas siempre con mucha fuerza, con mucha vitalidad, con mucha energía, autocrítico. También sobrepiensas como tu amistad que se fue. Totalmente. Y ahorita estás haciendo un gesto de evaluación. Este se llama... Es que a eso me dedico. Y te tocaste la nariz encanta. como un micropicor y te pusiste rojo. La que no me pongo rojo nunca. Marifer Centeno es de las pocas personas que lo han logrado. Perdón, es que la temperatura corporal, sobre todo cuando en la cara se nota, te pones... Es extraordinario. También hay un estudio que tiene que ver con las mentiras, porque efectivamente... Ay, no, yo no miento. No, tú no, pero la nariz se hace más rojita, no más grande, más rojita cuando mentimos. También te tapas más la boca. Hay gestos, pero no es un diccionario. No podemos decir toda la gente que se toca la oreja está mintiendo. No, hay que agrupar y hay que entender el contexto. No es lo mismo estar en un estrado que estar en un programa de televisión, que estar con un amigo en un podcast, que estar en el coche platicando con tu esposo. Entonces son contextos distintos y creo que el tema es entender que todo el tiempo estamos diciendo quiénes somos y cómo nos sentimos. Y a mí me encanta lo que hago, me apasiona lo que hago y además creo que es como que viene conmigo. O sea, como el que baila, como el que nace y baila bien, o el que canta, pues yo soy grafóloga. No fue como una elección consciente de un día amanecí y quiero ser grafóloga. Yo nací grafóloga, o sea, es una cosa muy rara y muy rara, pero realmente es, pues, mira, es tu vocación. Es una vocación y sobre todo una vocación con convicción, con pasión, con talento que te hace la líder internacional o donde tú te mueves del tema, ¿no? Y no solamente son los grafos o las letras, sino que también puedes interpretar el comportamiento no verbal de las personas. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal. Que es sabrosísimo, porque el 90% de la comunicación está en cómo te mueves. Una postura cerrada, una postura abierta, pero sobre todo, todos somos expertos en lenguaje corporal, porque si no, no podríamos comunicarnos. O sea, vamos, no se necesita tomar un curso. Claro, se perfecciona, pero tú notas cuando alguien está enojado, porque el tono de voz notas que está enojada la persona. Y les preguntas, ¿estás enojado? Y te dicen, no, claro, yo así hablo. Que no, así hablo. Sí, y no hablan así, por supuesto que no, o sea, pero es el tono de voz que es el 35% de la comunicación. Totalmente, claro, yo te entiendo perfecto, soy muy sensible a eso. El tema es que todos los que nos escuchen porque tú eres intuitivo, tengan esa sensibilidad. Que ayer estaba justamente leyendo un libro que, no me acuerdo cómo se llama. Es que leo muchos libros a la semana. Y a la vez, ¿no? Como que estás leyendo y te saltas. Sí, pobrecita de mí. Sí. Entonces, en este libro estaban tratando el tema de la intuición desde el punto de vista de neurociencia. Y al final estaba diciendo que hay que hacer caso a la intuición siempre y cuando no sea una confirmación de los sesgos. Cuando no solamente sea una corazonada, sino que haya algo a nivel consciente que tú digas es por ahí, ¿no? Y me parece muy interesante, porque la intuición es un conocimiento que no sabemos que tenemos. Mira, y la intuición de pronto también te puede nublar el camino, ¿no crees? Porque... No, bueno, es que lo puede uno confundir con sus sueños, ¿no? Con sus sueños. Y a mí me gustaría tal. Y creo que la intuición, lo que estás diciendo es muy importante. ¿Y qué le dirías a la gente para que pueda definir la intuición como una forma de aprendizaje, también de avanzar y también poder decir que no, marcar límites? ¿Por qué la intuición es tan importante? Porque es una inteligencia que no sabemos que tenemos y que a veces no valoramos lo suficiente. Una cosa es la intuición y otra cosa es lo que yo tengo ganas de escuchar. Es totalmente diferente. O sea, una cosa es mi intuición y otra cosa es, claro, como yo quiero, no lo sé, vamos a pensar, un novio
de pelo chino, pues ahora mi intuición dice que ese es no es tu intuición, es que tú quieres que ese sea el hombre de tu vida, pero no es la intuición, te gustan chinos. Pero entonces, ¿la intuición qué es? ¿Cómo se siente la intuición? ¿A qué sabe? De acuerdo a la neurociencia, pues es un conocimiento que no sabemos que tenemos, pero que ahí está. Y además la intuición está mucho más fundamentado que el deseo. Pues el deseo son ganas. Tú sabes perfectamente cuando algo tiene de racional y cuando no. Para empezar, son dos áreas distintas en el cerebro. Las mujeres tenemos áreas más desarrolladas a la intuición que el hombre. ¿Estás segura? Sí. Hay hombres muy intuitivos, claro. Tú eres muy intuitivo, pero las mujeres incluso tiene que ver con un tema de evolución, desde que nos convertimos en bípedos y caminamos en dos piernitas, el hecho de usar los brazos, el tema de la crianza, de observar al bebé, todo esto fue desarrollando a nivel evolutivo la sensibilidad y la intuición femenina, y por eso tenemos el área de Wernicke más desarrollada, el área de Broca, o sea, desde el punto de vista neurocientífico, somos cerebros complementarios. Y ayer justamente estaba leyendo en otro libro un estudio que hablaba acerca de los... Ay, perdón por hablar tanto. No, estamos encantados aquí escuchando sobre la intuición y la sensibilidad. Un estudio que habla acerca de lo inexpresivo que son los hombres facialmente. Pero, esto se debe a que después de... Si tú ves a un niño, los niños son igual de expresivos que las niñas. Pero hay una edad, después de los 13 años, justamente que se cohíben a una poda cerebral, donde aprenden que el hombre, pues no andas por la vida como yo, ¿no? Que si hay un ratón, yo... ¡Ay, el ratón! ¡Dios mío, ayuda, por cierto! Pero también ahora hay el género binario, ¿no? Por supuesto. Que además el género binario se convierte en esta cosa riquísima porque tiene la posibilidad de jugar con todo. O sea, desde ese punto de vista es maravilloso. Claro. Pero, hablando en estricto sentido, en estos hombres, hay un estudio que les ponen a ver fotografías emotivas a un grupo de hombres y de mujeres. A pesar de que los hombres hicieron menos expresiones faciales, la reacción emocional desde el punto de vista cerebral fue más intensa en los hombres que en las mujeres. Y eso que las mujeres hacemos rostros, ¡ay, qué alegría, qué felicidad! Porque lo sacamos, el hombre no. Claro, pero eso no significa que él no pueda actuar en función de lo que está sintiendo, claro, intuyendo y sucediendo en su comportamiento, ¿no? Y lo puede manifestar de mil maneras. Sí, también tiene una mayor cantidad. El hombre se guía por testosterona y vasopresina. Háblame de eso. Las mujeres por estrógenos y por oxitocina. Claro, y la oxitocina también la puede generar el hombre. La generamos sin duda. Incluso nosotros generamos cierta cantidad de testosterona. Pero estamos hablando de las bases biológicas, ¿no? Que además somos más parecidos que diferentes. Y si no, no habría esa química. ¿Y cómo definirías la química? ¿Cómo dos cuerpos se encuentran y hay ese calor el calor que me hizo ponerme rojo, el calor que siente una persona que es atraída por otra, ¿en qué consiste? Bueno, a ver, vamos a pensar desde el punto de vista biológico, así estrictamente. Sí, no, biológico, totalmente. El olor, bueno, en realidad es una proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Que esa proteína la puedes... Pues oler. Oler como feromona. Pues es que llega, o sea, no nos enamoramos con los ojos, nos enamoramos con la nariz, tu olor es compatible al mío. O tu saliva cuando te beso. O sea, escuchen lo que nos está diciendo Marifer Centeno. De ser grafóloga terminamos hablando del lenguaje corporal, del olor, de la importancia de la proteína en el cuerpo humano, de la importancia de las hormonas, de la importancia de la voz también. Yo creo que también te enamoras de la voz de una persona, ¿no? De cómo te dice, qué te dice al oído. Esa parte romántica también cuenta, ¿no, Fer? Y el erotismo. Y el erotismo es mágico. Que además, a ver, creo que en México no usamos mucho la palabra erotismo, pero es maravilloso. Yo conocí el erotismo antes de enamorarme y de cualquier cosa. Tenía yo como 16 años cuando yo leía a Julio Cortázar y leí el capítulo 7 de Rayuela, El Cíclope. Y en El Cíclope me pareció, por primera vez entendí que era algo sexy. Digo, está escribiendo un beso, ¿no? Pero dice, toco tu boca, pongo mi dedo al borde de tu boca, que con soberana libertad he elegido entre todas las bocas. Y
creo que eso fue la primera vez que yo... Entendiste la soberanía del beso. Claro, bueno, aparte Cortázar, digo, eso lo leí, pero años después en YouTube ya me encontré la voz de Cortázar y me derretí. Bueno, es que Julio Cortázar me encanta. Bueno, pero si hoy a la gente le emociona Paulo Coelho, imagínate que fue Julio Cortázar, ¿no? Bueno, o Octavio Paz. Tú has leído a Octavio Paz. Me parece que Los laberintos de la soledad es maravilloso. Los laberintos de la soledad es el libro más extraordinario del mundo. Pero también pienso que Elena Garro ha sido maltratada por la historia. Y no soy ninguna polarizada ni nada, pero Elena Garro creo que hace los mejores cuentos que puedan existir. A mí me gusta mucho Elena Garro, pero tiene un ensayo que es interesantísimo en un libro que se llama Autorretratos. En este libro ella habla del exilio que sufre después del 85, pero ella se define a sí misma como una no persona. Como una no persona porque la gente tiene una idea de quién es ella, como sucede con los líderes, como sucede con los artistas, como sucede con los famosos. Se te olvida que es una persona que si le pegas se le hace un moretón. Y que también le duele, y que también sufre, y que también llora, y que también la infidelidad le pega. O los jefes se convierten en no personas. Claro. ¿No? O sea, no personas, y ella habla por primera vez de esta palabra no persona, y para mí fue increíble escucharla. Creo que, y además Elena Garro tenía una fijación con el cabello rubio. Si se fijan, en casi todos los cuentos está... Tiene la descripción del cabello rubio. Me encanta el cabello rubio. Pero todos rubio. los escritores siempre tienen esas fijaciones, ¿no? Pues, Gabriel García Márquez, imagínate. Bueno, pero es que él sí es absolutamente, te describe la cortina. No, por eso, pero también Kafka lo hace no solamente en La Metamorfosis, en sus textos también. Y cualquier escritor que me puedas decir. Isabel Allende, otra contadora, gran contadora de cuentos. Isabel Allende. En novela, pero son grandes Isabel novelas. Allende me parece una caricia. Isabel Allende me parece... Lo primero que leí de Isabel Allende fue en la secundaria, o en la preparatoria, Eva Luna. Y Eva Luna me acompañó, y Eva Luna me acarició, y Eva Luna me hizo reír, y a la fecha sigo leyendo a Isabel Allende con esa misma felicidad y con esa misma sorpresa, aunque pienso que la poesía es quizás de las cosas que me han rescatado. En la preparatoria Julio Cortázar también tiene poemas, pero lo primero que yo creo que me acercó a la poesía Rayuela. Fue Benedetti. Benedetti. Benedetti me gusta mucho, y sobre todo porque se me hace muy digerible, muy bonito, es precioso Benedetti. Pero después empecé a leer a Nicanor Parra, a Jaime Sabines, empecé a leer, bueno, para mí mi favorito es Eduardo Galeano. Y como decía Jaime Sabines, todo encuentro casual es una cita como la que tuvimos hoy en este podcast, mi querida. Así es. Así que tengo una idea, creo que tenemos que repetir. Sí, por favor. Este podcast y además hablar de las personalidades de los escritores de la historia. Me encanta la idea. ¿Qué te parece si dedicamos un podcast, el próximo capítulo 2 contigo? Hablamos de esas personalidades. Me encanta la idea. Me encantaría entrar más en el mundo de los grandes escritores. Podríamos hablar de Virginia Woolf. Me encantaría. Podríamos hablar de James Joyce, que además es... Las mujeres feministas de la historia de la literatura. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, Madame Bovary. Y claro, sí, por supuesto. Sí, por favor, sí. Isabel Allende, Ángeles Mastretta, que además es una mujer que tiene epilepsia, que yo también tuve epilepsia cuando tuve de los 8 años y medio a los 18 años. Y hay que desmitificar el tema de la epilepsia porque no es como suena. También podemos hablar de ese tema, si te viene bien que la gente se entere de este tema y podamos ayudar a que las personas puedan combatir la epilepsia, también este es el espacio. Sí, que se desmitifique, porque está cañón. Me parece muy bien. ¿Y qué te gustaría dejarle a la gente como ese mensaje de la importancia de ser grafóloga? Porque además ustedes no están viendo a Fer, pero yo la estoy viendo y la tengo frente a mí. Y ella todo el tiempo está en constante análisis, está dibujando con sus manos, trata de formar letras y seguramente también te cansas, ¿no? De ver firmas y letras todos los días. ¿Hay algún día que descanses? A mí me gusta mucho, pero si es domingo evito verlas. Pero por ejemplo, si voy al súper o algo así, en el baño me he metido letras. Así estás en el baño de un centro comercial y te mete letras por debajo de... o si estás comiendo se te acercan con una letra y pues ya lo haces. Pues si quieren analizar
su letra, por favor pónganse en contacto con nosotros aquí en el podcast de Bernardo Noval en iHeartRadio México. Gracias, Fer, me encantó tenerte aquí. Gracias a ti, siempre, siempre a ti. Es un honor. Te quiero, además te admiro muchísimo, te respeto muchísimo. Y este va a ser un exitazo. Así va a ser. Y así lo augura Fer, lo augura también Bernardo. Así que nos irá muy bien. Muchas gracias por estar en Abriendo Gracias a ti, de verdad. Feliz, feliz, feliz. Gracias, Fer. Oye, saludos a Marta Delgado. Oye, Marta Delgado tiene que tener una firma extraordinaria, ¿verdad? Es honesta, es clara, es intuitiva, es protectora, es extraordinaria y además es verdadera. Es verdadera, es real. Es real. Nos vamos con esa despedida para al otro lado del mundo, hasta Islandia, a Marta Delgado. Un abrazo muy fuerte a todos los que nos escuchan aquí en Abriendo Puertas con Bernardo Noval y sigan este podcast porque muchas sorpresas. En principio, el próximo podcast donde hablaremos de todos los escritores de la humanidad y sus personalidades con Marifer Centeno. Un abrazo y a fuerte. mi Galis, muchos besos. Muchos besos a Galis también.